Yo primero agradezco la presencia de todos los cuerpos de policía del país, la Fuerza Pública, la Policía de Migración, la Policía de Tránsito y especialmente la Policía Penitenciaria, porque le guardo un especial cariño al sistema penitenciario, que es el lugar donde empecé a ejercer mi profesión como abogado. Y a los demás, obviamente, al organismo de investigación judicial. Y agradezco al Colegio de Abogadas y Abogadas que se me haya invitado como integrante de la comisión, integrante y coordinador de la Comisión de Diversidad Sexual de este colegio, para hablar de un tema que para mí personalmente, tanto por ser parte de la comunidad a la que se refiere el tema, como por tener hermanos, familias, amigas, amigos que son lesbianas, transgénero, transexuales, etc. Entonces, para mí, yo me voy a colocar en una posición un poco complicada, bueno, digámoslo así, diversa, porque soy autor y parte, soy actor y parte en este tema, ¿verdad? Así que sí he tenido experiencias personales que tienen que ver de la relación policía y población LGTBI. Conozco directamente los testimonios de amigos y amigas que han tenido relación con este tema a nivel personal, y también conozco la relación que ha existido entre la policía, en mi posición de juez, ¿verdad?, en la policía preventiva o en la policía represiva, con relación a la población LGTBI. La relación también que existe entre jueces y población LGTBI, la judicatura y población LGTBI, y obviamente conocí de primera mano cómo se trataba en su momento el tema de las personas homosexuales, transexuales, transgénero en el sistema penitenciario. Entonces tengo algunas referencias así casi de primera mano de qué es lo que ha pasado históricamente en este país con respecto a esta relación policía y población LGTBI. Lo primero que voy a decir es algo tal vez, esa relación no ha sido buena históricamente. No ha sido buena. Yo tengo 27 años de ser abogado, pero puede mejorar, y yo creo que ha ido mejorando con el paso del tiempo. Porque hay un tema que yo creo que esto es lo más importante de la presencia de ustedes aquí hoy, que es la disposición a educarse, la disposición a aprender cómo tratar una realidad que social y culturalmente siempre se ha invisibilizado, y que ha generado precisamente la gran cantidad de roces y problemas que normalmente se han presentado, ¿verdad? Entonces, esta oportunidad de educarnos también nos permite remarcar, como lo hizo el señor delegado presidencial, a quien también agradezco su presencia, nos permite conocer cuál es esa historia, primero de la población LGTBI, ¿verdad?, y la necesaria relación que existe con la policía, ¿verdad?, porque la policía, el sistema policial, el sistema de seguridad, sea de nuevo represivo o preventivo, forman parte esencial del sistema, de un sistema democrático de derecho. Ahí hay un recorte de un recuerdo de hace 50 años en Nueva York, en un bar gay que se llamaba Stonewall. Se inició una revuelta de las personas lesbianas, gays, transgénero, transexuales, en contra de la represión policial. En ese momento murieron personas, hubo personas detenidas, pero es para algunas personas el hito que marca el inicio de la historia de la LGTBI contemporánea, ¿verdad? Es ese momento, en el 28 de junio de 1969, hace 50 años. Ese momento marca ese digámoslo así, giro de timón, en el que lo que era invisible, que eran los gays, que eran las lesbianas y demás,
se volvieron visibles, porque comenzaron a exigir derechos. Tal vez no de la mejor manera, porque fueron enfrentamientos terribles. Fue casi una batalla campal. Y fueron días, fueron 5 o 6 días de rebelión en Estados Unidos. Ok, perdón. Híjole, esto está... Ok. Entonces fue una relación conflictiva la que impulsó la lucha por el trato igualitario a esta población, ¿verdad? Y ahí es, digamos, yo quiero que tengamos claro este concepto. La población LGTBI no busca un trato especial, busca un trato igual. Esa ha sido la lucha. Y trato igual significa si una persona gay llama al auxilio policial porque fue asaltado, espera que se le auxilie, aunque sea gay. No se le está pidiendo a la policía que se le dé un trato diferente o especial con relación a la persona que no es gay, a la persona heterosexual. Es un trato igual. Entonces, impulsó la lucha por el trato igualitario a esta población sistemáticamente reprimida y perseguida, ¿verdad? Y ahí yo quiero señalar algo que para mí es, yo le he ido diciendo a la gente lo siguiente: la población LGTBI+, queer+, son personas que tienen prácticamente condición de sobrevivientes de guerra. Son sobrevivientes de la represión, del rechazo, de la violencia sistemática, no de la policía, es la violencia sistemática de la sociedad, que les rechaza, que les echa de sus casas, que los insultan en la calle, etcétera, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, son personas que tienen un síndrome de estrés postraumático. Entonces, esa es la forma de actuar. Ustedes conocen cómo funciona, especialmente porque ustedes atienden violencia doméstica, en muchos casos, cómo funciona el síndrome de estrés postraumático. Entonces, ese es el tipo de población a la que nos estamos refiriendo. Ahora, hay una amiga que es feminista y activista también, ella es bisexual, Larisa Arroyo Navarrete, que dice algo que es muy importante, que también, o sea, eso se ha estudiado. Hay variables que hacen que una persona sea o no discriminada. Es diferente si una persona es LGTBI de una clase alta, así es una persona de clase baja. Es más fácil discriminar a alguien de clase baja que de clase alta. Es más fácil discriminar a una persona sin educación primaria, secundaria o universitaria que discriminar a un profesional, a un juez. Es más difícil discriminar a un juez por ser homosexual. Depende de la posición de poder económico y político, así opera la discriminación. Entonces, y depende también, es más fácil discriminar en una sociedad machista a una mujer que a un hombre. O sea, es más tolerado la discriminación contra una mujer, sea de cualquier orientación sexual o identidad de género, que a un hombre, ¿verdad? Es más fácil discriminar a una mujer heterosexual que a un hombre homosexual. Entonces, el tema aquí es, o sea, lo que nosotros como agentes del Estado, porque yo soy juez también, yo soy funcionario público, como agentes del Estado, debemos procurar dar un trato igualitario a cualquier sujeto, con independencia aquí en estas variables de su orientación sexual e identidad de género. Y no podemos, yo sinceramente, si bien entiendo digamos, la posición de la policía y entiendo que yo como funcionario público tengo mis creencias, tanto o tengo mis no creencias si uno es ateo, ¿verdad? Tengo mis creencias religiosas, tengo mis creencias morales, mi pensamiento de que es la familia y demás.
Como agente del Estado, mi obligación, y ese es el juramento que hacemos cuando aceptamos un cargo, es de hacer cumplir la ley. Salvo que esto ponga en riesgo mi seguridad personal o mi integridad. Entonces, ha sido una relación conflictiva y va a seguirlo siendo. Yo no creo que esto cambie de la noche a la mañana con una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ni siquiera aunque el presidente fuera gay, ¿verdad? Porque es una cuestión de la práctica diaria, ¿verdad? De quiénes somos nosotros como personas, ¿verdad? El machismo, el rechazo, etcétera, del otro o del diferente es algo que uno aprende en la casa. No la aprende ni siquiera en la escuela, y en la escuela se refuerza, pero la aprende en la casa. Entonces van a pasar generaciones, probablemente, para que podamos superar estas diferencias. Pero estamos en ese proceso y eso para mí, eso es lo que yo aplaudo, digamos, de esta oportunidad que se nos da de hablar de un tema tan importante. Ahora, ya el señor delegado mencionó, bueno, ¿en qué consiste ese LGTBIQ y un montón de letras más? Que es lesbiana, gay, bisexual, transgénero, transexual, queer, questioning, que es la persona que cuestiona cualquiera de esas otras, ¿verdad? Que no creen en nada de eso, no creen en ninguna de esas etiquetas. El intersexual, que es muy importante saber que es una cuestión fisiológica, ¿verdad? El intersexual es una persona que tiene manifestación, sea corporal o cromosómica, de ambos sexos. Eso significa, por ejemplo, un niño que nace con vagina y una manifestación de pene o de testículos. Es una persona intersexual, es una persona que nace así, que efectivamente nace así. El 1.7% de la población del mundo, esas son las estadísticas que se tienen, son intersexuales. Y si sacáramos esa cuenta aquí en Costa Rica son como 85,000 personas. Que no deberíamos discriminarla porque nacieron así, ¿verdad? Como no discriminaríamos a alguien que no nace con una pierna o con un brazo. Porque así es, esa es su naturaleza fisiológica, ¿verdad? Y en el mundo son como 125 millones de personas que nacen así y que han nacido históricamente, no es nada nuevo, no es un invento de ninguna ideología, es producto de la naturaleza. Luego está la persona asexual, obviamente una persona que no le interesa la actividad sexual. Los aliados, allies, y el pansexual, que es al que le gusta todo, ¿verdad? Sí, hay de todo en la viña del Señor, ¿verdad? Entonces, esa diversidad sexual, yo incluiría siempre el heterosexual, porque es parte de esa diversidad sexual. Sí, no hay que pensar que somos extraños, somos simplemente seres humanos. Ok. Ahora, vamos a ver si me da tiempo. Sí. En el año 2007, ya el compañero delegado presidencial mencionó una serie de normativas que rigen este país en la materia que nos interesa. Pero en el año 2007, la Organización de las Naciones Unidas convocó al Comité Jurídico Internacional. El Comité Jurídico Internacional es, digámoslo así, la autoridad máxima de interpretación de la normativa que rige el sistema de Naciones Unidas. Sus recomendaciones, sus decisiones constituyen, se integran en el sistema de derechos, en este caso de derechos humanos de las Naciones Unidas. En esas reglas de Yogyakarta, lo que se hace es desarrollar los derechos humanos en el caso de las personas por su orientación sexual e identidad de género. Estas se dictaron en el año 2007, son una serie de principios y yo lo que hice fue extraer
los principios que pueden tener más relación con el tema del trabajo policial. El primero de estos, y todos parten de lo primero que yo les dije, que es igualdad. El principio de igualdad de trato a las personas, que es un derecho fundamental. El derecho fundamental, uno de los derechos fundamentales por los que se luchó en la Segunda Guerra Mundial. Por los que se luchó producto de, en principio, en ese momento, del Holocausto judío. Principio de igualdad de trato de las personas. El primer principio es los derechos a la igualdad y a la no discriminación. Todas las personas, esto es repetido, lamentablemente, aquí no se está inventando nada nuevo. Todas las personas tienen derecho al disfrute de todos los derechos humanos sin discriminación por motivos de orientación sexual o identidad de género. La ley prohibirá toda discriminación y garantizará a todas las personas protección igual y efectiva contra cualquier discriminación. Entonces, lo primero que les dije al principio es relación policía con población LGTBI, trato igualitario. Ese es el primer principio que yo creo que no es imposible. Que habrán algunos errores, que habrán resistencias, que habrá ignorancia, ¿verdad? Porque a veces la gente pues no entendemos. Yo, digamos, empecé a entender que era una persona intersex y una persona transgénero hace 7 años cuando empecé a trabajar en la Comisión de Diversidad Sexual, porque todos, como mencionaba el señor delegado, creemos que las personas trans todas están en un mismo paquete, son transvestis, son drag queens, son, no sé, transgénero, no, el nombre transgénero no existe, ¿verdad? Y transexual menos, no los entendíamos, pero ha sido un proceso de educarse. Entonces la ignorancia, yo creo que aquí lo más importante es una invitación a educarnos, ¿verdad? De ¿qué es lo que tenemos que hacer? Hace más o menos unos 23 años yo todavía trabajaba en el sistema penitenciario y se me encargó, en esa época el director era Reinaldo Villalobos Zúñiga, se me encargó redactar un reglamento de requisa. Yo no sé si ese reglamento habrá subsistido, pero ese reglamento se originó a partir de varios fallos de la Sala Constitucional que tenían que ver con las requisas profundas, ¿verdad? La Sala llegó y estableció que una requisa profunda, que implica introducir instrumentos en el cuerpo de una persona o esculcar a una persona profundamente, requería primero la orden de un juez, requería la intervención de un médico y el respeto del género de la persona, ¿verdad?, que estaba siendo sometida a esa requisa profunda. Antes de eso, las requisas profundas ocurrían y las realizaba la policía, ¿verdad?, sin ninguna preparación. Tal vez con toda la buena intención de evitar que metieran drogas, que metieran pistolas, etcétera, en el sistema penitenciario. Pero bueno, vino gente que se opuso a esto y entonces se reguló mejor el tema, ¿verdad? Entonces, la primera observación que yo hago es no hacer las cosas, ¿verdad? Sino primero respetar en un trato igualitario y hacer las cosas, porque aún la población LGTBI es transgresora de la ley. Igual se le debe someter al sistema penitenciario, al sistema de represión. Igual se le debe someter a las requisas necesarias, respetando su condición particular si es necesario. Ahora hay un detalle que yo creo que eso es algo que a veces, porque yo he escuchado el comentario y alguna vez estando en una actividad aquí hablé con alguien del OIJ que estaban muy interesados con el tema de qué hacer con las personas trans. Yo no sé si eso lo habrán regulado, me imagino que ahora nos va a hablar el compañero. Pero, digamos, ¿qué pasa con una persona transgénero
o sea, que una persona que no ha tenido una intervención médica para cambiar su identidad sexual, que es una transfemenina, o sea, es un hombre de nacimiento, digámoslo así, pero que se identifica como mujer, que es sometido a una requisa. Normalmente debería, si la apariencia es de mujer, a quien debemos llamar es a una mujer policía, ¿verdad? Pero el problema, ¿verdad? Sí, el problemita es que la mujer, con toda razón, la mujer policía, se va a sentir ofendida de que una mujer tenga pene y que le enseñe el pene, ¿verdad? Es normal, o sea, es totalmente comprensible. Entonces, tenemos, para mí, ¿verdad? Tenemos que ser creativos, ¿verdad? ¿Cómo podemos lograr conciliar, ¿verdad? No obligar a un policía a hacer algo que no está dispuesto a hacer, ¿verdad? Y que puede ofender sus creencias, sino adaptar el protocolo a esa situación particular, porque no es una situación excepcional, ¿verdad? Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Bueno, requerimos un médico, requerimos un profesional de salud, que tal vez para un profesional de salud no es tan problemático ver a un hombre, a una mujer con pene, ¿verdad? Porque estamos acostumbrados como a ver el cuerpo humano en una forma más descarnada hasta cierto punto. O darle más formación a la gente y preparar y saber, bueno, esta persona sí tiene la formación apropiada como policía para enfrentar una situación excepcional, porque no es la mayor parte de la gente la que está en esa situación, ¿verdad? Entonces, por eso yo digo, bueno, el ejemplo ese de la requisa profunda nos sirve para entender cuál es el camino a seguir, ver cómo poder conciliar la necesidad del ejercicio de la función pública por parte del funcionario policial con los derechos humanos, ¿verdad? Llegar a esa conciliación y ser creativos, creando instrumentos, no sé, ahora también hay un montón hay rayos X, hay aparatos especiales para evitar inclusive intervenir corporalmente a una persona para lograr el objetivo policial, que es fundamental, ¿verdad? Entonces, la igualdad adaptada, y eso lo ha dicho la Sala Constitucional, igualdad tratando igual a los iguales y adaptando las condiciones para los que son desiguales, ¿verdad? Eso yo creo que esa debería de ser como una cuestión de sabiduría, y probablemente un policía con poca experiencia no le cueste más manejar eso, pero ya un policía con mucha experiencia va a poder inventar algo para resolver la situación sin generar tanto conflicto y resistencia. Luego, el derecho a la seguridad personal. Dice, toda persona con independencia de su orientación sexual o identidad de género tiene derecho a la protección del Estado frente a todo acto de violencia o agresión contra su integridad personal. Y ahí nos colocamos a la policía, ya no del lado de la parte persecutoria o preventiva, ¿verdad? Sino del lado de proteger a una persona LGTBI. Y lo que se espera es un trato igualitario. Proteger a esa persona, aunque sea, perdón que diga esto, pero es como se dice popularmente, la loca más redomada, ¿verdad? Aunque sea la loca más fea, tiene derecho a protección. Ese es el punto, ¿verdad? Tiene derecho a protección policial. Y entonces tenemos que intervenir. Ustedes como funcionarios de seguridad, nosotros como jueces. Yo recuerdo un caso, cuando yo empecé a trabajar en el Poder Judicial, bueno, eso también ha cambiado mucho. Me correspondió intervenir en una audiencia, bueno, que tenía que ver con policía también, en la cual la Sala Constitucional había condenado a la policía porque había tenido una persona transexual en forma ilegítima. Y la había mantenido en una perrera, y entonces yo no sé si le pegaron o no, pero era una persona muy violenta, muy agresiva. Me imagino que también hubo algún forcejeo o golpes, y ella denuncia, va a la Sala Constitucional condena al Estado
y a mí me correspondió estar en un juzgado contencioso administrativo recibiendo la prueba, recibiendo la declaración de la persona trans, indicando qué era lo que le había pasado. Pero, digamos, eso no es lo que quiero remarcar, sino que el juez que le correspondía llegó y me dijo, yo no quiero meterme ahí, vos me podrías hacer eso, ¿verdad? O sea, el juez obviamente sentía rechazo por el tema. Sí, y eso ocurre, o sea, entonces eso ha cambiado, ¿verdad? Eso ha cambiado, pero bueno, entonces si uno se siente incómodo y tiene la oportunidad de tener un compañero que tenga la habilidad de manejar una situación, pues se le llama y le dice, bueno, venga, necesitamos hacer esto, ayúdenos, ¿verdad? ¿Qué hacemos? Ok. Pero yo sé que al calor del momento, cuando uno está interviniendo en estas situaciones, es difícil tener la cabeza fría y decir, no, un momentito, yo estoy actuando impulsivamente, mejor me contengo y voy a buscar a alguien que pueda manejar mejor esta situación. Ok, el derecho a la privacidad. Dice, el derecho a la privacidad. Todas las personas, con independencia de su orientación sexual o identidad de género, tienen el derecho a la privacidad sin injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, incluyendo el derecho a optar por revelar o no la propia orientación sexual o identidad de género, así como también las decisiones relativas a su propio cuerpo y a las relaciones sexuales o de otra índole consideradas consensuadas con otras personas. Y ahí de nuevo, digamos, nadie tiene por qué decir soy homosexual, soy lesbiana, soy trans, no está obligado a hacerlo, tampoco está obligado a mostrar sus genitales a nadie, salvo que un juez lo ordene. Sí, el derecho a la privacidad igual se tiene en el caso de una persona heterosexual que una persona de la población LGTBI, ¿verdad? Entonces, eso, o sea, no es un trato especial, yo creo que es simplemente el trato igual que se le daría a cualquier sujeto, de respetar su persona, ¿verdad? Su sensibilidad, porque al fin y al cabo, perdón, somos seres con sentimientos, ¿verdad? Y emociones y al final simplemente el respeto igualitario, el trato igualitario. El derecho a toda persona a no ser detenida arbitrariamente. Es arbitrario el arresto o la detención por motivos de orientación sexual o identidad de género. Eso era más fácil antes. Antes era más probable encontrar eso. Ahora probablemente habrán algún tipo de detención arbitraria determinada por la orientación sexual o la identidad de género. De nuevo, el tema es aquí educarse. Educar. Reprimir a la policía no nos sirve. Lo que nos sirve es dar formación, ¿verdad? Y ahora hay un montón de gente que sabe del tema, ¿verdad? Porque se ha ido expandiendo el conocimiento y el análisis de esto. Luego, el derecho de toda persona privada es su libertad de ser tratado humanamente, noveno principio. Toda persona privada de su libertad será tratada humanamente y con dignidad, con independencia de su orientación sexual o identidad de género, conceptos que son fundamentales para la dignidad de toda persona. Sistema penitenciario. ¿Qué hacemos con las personas trans? Las colocamos en una cárcel, en una cárcel de hombres o de mujeres. Qué complicado. Pero bueno. Sabemos, bueno, eso sí, yo sí he escuchado historias sobre eso, de personas trans que simplemente se terminan transformando en objeto de comercio sexual dentro de la cárcel, ¿verdad? La persona trans femenina que es metida en la cárcel de hombres porque tiene identidad sexual de hombre, o sea, tiene pene, pero en la realidad se identifica como mujer. Muchas de ellas son objeto del comercio sexual dentro de la prisión. Entonces yo creo que ahí también tenemos que procurar un trato diferenciado, ¿verdad? Una ubicación separada, aunque sean 2 o 3, salvo que no hayan problemas de seguridad especiales, ¿verdad? Porque eso ya sabemos que cuando hay necesidades especiales de seguridad, pues las reglas pueden cambiar, ¿verdad? En lo que es sistema penitenciario.
El derecho de toda persona a no ser sometida a torturas, ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Todas las personas tienen el derecho a no ser sometidas a torturas, ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes, inclusive por razones relacionadas con la orientación sexual o la identidad de género. De nuevo, es una variable, o sea, no es llover sobre mojado, ¿verdad? No hace falta decir que en este país no son aceptados los tratamientos crueles ni degradantes. Pero en el caso de la población LGTBI, dependiendo de la cultura, de la educación de cada agente del Estado, sean jueces, sean fiscales, defensores públicos o policía, dependiendo de eso, ese es el tratamiento que se le da, de cómo sea educada esa persona, de qué nivel de respeto tiene por la persona que hay al frente, independientemente de su orientación sexual y identidad de género. Pero será un proceso que en algún momento ya será lo menos el acto discriminatorio o trato cruel o degradante, ¿verdad? Y más el trato igualitario. Eso sería. Yo, vamos a ver. Ya para cerrar, bueno, en el Colegio de Abogados hay una comisión de diversidad sexual que se creó hace 7 años. Esta comisión está conformada por abogados de mucha experiencia, con mucho conocimiento en derechos humanos, algunos en otras áreas, y yo creo que ahí hay, tal vez los que estamos ahorita no somos todos, hay muchas personas que han estado, que inclusive han intervenido ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ante la Sala Constitucional, defendiendo el tema de los derechos de la población LGTBI, gente con mucho conocimiento y muy joven, con mucha capacidad académica, que pueden ser fuente de información para tomar mejores decisiones en lo que es esta relación policía-población LGTBI. Yo ahorita me pongo a pensar en este año, la policía de Nueva York, que hace 50 años reprimió severamente a la población de gays, lesbianas, transexuales, etcétera, en Nueva York. En este año marcharon en la marcha de la diversidad, ¿verdad? Son 50 años de evolución. Y yo creo que algún día, tal vez no lo vamos a ver todos nosotros, los más jóvenes veremos esa evolución. Poco a poco el sistema podrá adaptar y reconocer esa realidad, ¿verdad? Y respetar la situación de la población LGTBI. Muchas gracias.